tenemos que tener en cuenta que el Natsal o arrebatamiento tiene que ver con la resurrección, ¿sí? Y con aquellos que no hayan muerto, tiene que ver con esa transformación a un cuerpo glorificado. Y que será luego de la tribulación. Manuel Díaz Lancusa, Edward Irving, Margaret MacDonald, John Nelson Darby y Cyrus Ingerson Scofield. Ellos son los que inventaron, los que hicieron expandir esta doctrina del rapto secreto o arrebatamiento. Podemos ver que la teoría del rapto secreto o arrebatamiento ha echado raíces en la Iglesia evangélica a partir del siglo XVIII en adelante, expandiéndose en América en el siglo XIX. Esta doctrina, que fue desconocida por la Iglesia cristiana por más de 1700 años, ahora es parte de la escatología evangélica como si fuera una doctrina realmente contenida en las Escrituras. Tenemos a Manuel Díaz Lancusa. Él habló sobre la venida del Mesías en gloria y majestad, hizo este libro, que ustedes ven aquí, que son 3 tomos. Es un monje jesuita. Luego tenemos a Edward Irving. Él era un ministro de la Iglesia Presbiteriana de Escocia que había leído los escritos de Lancusa. Fundó su propia secta llamada la Iglesia Católica Apostólica, la cual duró hasta 1901, pero finalmente se desvaneció, y llegó a ser conocido como el fundador del movimiento pentecostal que conocemos hoy en día. Margaret MacDonald, a los 15 años, durante una de las sesiones de profetización de Edward Irving, el 28 de marzo de 1830, ella estaba en ese grupo y cayó en un trance y después de varias horas de visiones y profecías y de hablar en lenguas, reveló que el regreso de Cristo ocurriría en 2 fases, no solo en una, como enseña la teología cristiana tradicional. Cristo, dijo MacDonald, vendría la primera vez y visiblemente raptaría a los virtuosos y justos llenos del Espíritu en un rapto secreto. Pero todo comienza desde el libro de Edward Irving. Ahora, cuando esta muchachita de 15 años nada más, empieza a declarar que le es revelado a través de este trance y de estas profecías y visiones que Yeshua regresa en un rapto secreto para tomar a los justos, vemos cómo se va expandiendo todo este misticismo y toda esta falsa creencia. John Darby, este hombre, es el que creó lo que tenemos como teología del reemplazo, que la iglesia reemplazó a Israel y que ahora la iglesia es el Israel espiritual y que Israel es desechado. Por eso Israel, según lo que él enseña y todos los cristianos creen, son los que van a pasar por el periodo de los 7 años de tribulación. La iglesia es arrebatada antes para tener las bodas del Cordero en el cielo. Eso es lo que cree la iglesia cristiana, lo cual no es así. La palabra nos habla que no ha desechado Elohim a Israel y que no existe una teología que la iglesia reemplazó a Israel. Todo esto que se estaba formando para crear en la mente de las ovejas este error de creer que la dispensación de la gracia terminaba, allí la iglesia iba a ser arrebatada y después venía el periodo de la tribulación, fue netamente y ampliamente expandido a través de este hombre, Scofield. Este hombre es conocido por la Biblia, Scofield. Él fue el autor de la Biblia referencial. Esta Biblia fue publicada en 1909, basada en la versión de la Biblia King James, editada e interpretada de tal manera que incorpora toda la escatología del rapto secreto y las dispensaciones de John Darby. Incorporó la doctrina de la pretribulación a su Biblia y así logró introducirlo en Norteamérica a principios del siglo XX. La mayoría de los partidarios de esta teoría le dirán que el rapto tiene lugar antes de la gran tribulación y que Cristo arrebatará a sus santos y regresará con ellos al cielo. 3 años y medio, algunos creen que a los 3 años y medio sucederá esto, o también algunos creen 7 años después. Según la teoría que se elija, él vuelve esta vez para establecer visiblemente su reino sobre la tierra. Tenemos que entonces ver que hay 3 venidas de Yeshua en vez de 2. Porque si el segundo advenimiento será secreto y luego vendrá otra vez para ser visto por el resto del mundo, entonces hay 2 acontecimientos distintos. La primera vez cuando vino allí en Belén, en Belén. La segunda venida, ellos dicen en un rapto secreto que no toca los pies en el suelo. Y luego viene nuevamente en su segunda venida o tercera venida. La verdad es que Yeshua vino en su primera venida y solo falta la segunda venida. Eso es lo que dice la Biblia. Esta venida marcará el fin del mundo. Ese día Yeshua reunirá a todos, a los que estén vivos para ese tiempo y también a los muertos, los cuales resucitarán. Esto es secreto, va a ser secreto. Difícilmente podría llamarse esto un advenimiento secreto de Yeshua, porque dice que hubo grandes voces en el cielo. Esto será secreto. Escuchar una trompeta, escuchar voces que declaren. Es difícil que sea tan secreto así, ¿no? Es decir, cuando Yeshua vuelva, no vuelve en forma secreta a llevar a su iglesia, sino que viene y todo ojo le verá. Y en ese momento Él viene a juzgar. En ese momento Él viene a dar galardón. Y en ese momento
dice que el día de la ira se desata sobre la tierra. Entonces podemos ver aquí claramente que nos habla justamente del Nazal, nos habla del arrebatamiento, ¿sí? Y dice que los que murieron en el Mesías resucitarán en primer lugar. Y después nosotros, que vivamos, que quedemos, vamos a ser arrebatados. Y estaremos siempre con Adonai. ¿Dónde? ¿En el cielo? No, no en el cielo. Vamos a estar para siempre en la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo. Pero para entrar a la Nueva Jerusalén necesitamos cuerpos glorificados. Por eso tenemos que ser transformados. Vamos a ver en Mateo que la palabra es clara. Nos dice, después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Entonces ahí es la segunda venida. No hay una venida previa de rapto secreto, antes de la tribulación. Dice, inmediatamente después de la tribulación. Después de la tribulación, allí dice, no dice antes. Está en la Biblia. Entonces, todo lo que se enseñó y todo lo que dice la Biblia Scofield y todo lo que se enseñó errado es mentira. No es antes. Y es todo en conjunto. Va a ser el día. Es en un día. Por eso dice en un abrir y cerrar de ojos. Por eso dice el día de la ira de Adonai. Es en un día que va a ser tremendo ese día. Porque va a venir Yeshua. Va a aparecer Él. Y en ese momento, cuando nosotros somos, como dice, juntados, aquí dice, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Allí, la reunificación de Israel. Dice que hay una palabra, a todos, cuando Él se eleve, a todos va a atraer hacia sí mismo y serán uno. Las dos casas de Israel se unificarán para ser en cuerpo glorificado Israel y entrar por las puertas de la ciudad, que son 12, no 13. No hay una puerta para una iglesia gentil o una iglesia cristiana, sino que hay 12 puertas, una para cada tribu de Israel. Por eso tenemos que insertarnos a Israel, por la fe en Yeshua, como tú lo puedes leer en Romanos 11. Hermanos, ¿por qué no se habla de esto? Y porque si alguien se pone en un púlpito y empieza a hablar de esto, la gente se va. La gente no se va a quedar escuchando esto. Por eso, cuando Yeshua hablaba, muchos se daban media vuelta y se iban. Decían, no, esto, el costo del discipulado es mucho. Entonces Yeshua dijo, el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ese es el costo del discipulado. Viene como ladrón en la noche. ¿Qué se nos enseñaba? Como siempre, en toda doctrina cristiana, se los dice alguien que enseñó así, se entresaca un texto acá, un versículo por acá, otro del Antiguo Testamento, otro del Nuevo, y hacemos una ensalada, y en esa ensalada decimos, vendrá como ladrón en la noche. Aquí se sacó un texto de contexto. Ese texto que se sacó fue, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Hasta ahí nos enseñaban. Hasta ahí nos enseñaban. Entonces decíamos, viene en cualquier momento. No sabemos cuándo va a venir. Está bien, el día y la hora nadie lo sabe. Pero como les dije anteriormente, sabemos que va a venir una fiesta de las trompetas, porque dice que se va a tocar la trompeta. Entonces, viene como ladrón, ¿para quiénes? Para los que no conocen las Muadín, los tiempos señalados, las fiestas. Pero nosotros, ahora vamos a leer el versículo 4. Y se nos va a ampliar la verdad. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Entonces no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda, porque sabemos que va a venir en un día de Yom Teruá, de fiesta de las trompetas. Vamos a ver en 2 de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor, el día del Adón, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día del Señor es el día de la segunda venida de Yeshua, cuando Él nos hace lo que es, estamos hablando del Nazal, del arrebatamiento, y que viene el día de la ira. Cuando Yeshua vuelva a esta tierra, no lo hará en forma secreta, como si entrase por la puerta lateral. El mundo entero se va a percatar de este arrollador acontecimiento. Yeshua viene a realizar la tarea doble de establecer su reino y resucitar a los santos. Esto, y no un rapto secreto, es lo que Elohim quiere que esperemos con esperanza.